Energía y Desarrollo con el ingeniero Carlos Cardoso Florentín, doctor en Ciencias Energéticas, es director de Yacyretá y es alto funcionario de la Itaipú Binacional. Carlos, en este segundo episodio sobre este delicado tema de la crisis que se avecina, ¿podés detallarnos, quedaste en detallarnos de qué y cómo se compone la estructura energética actual instalada en el Paraguay? Roberto, vamos a hablar sobre este tema simplemente por una exposición que he visto hace poquísimo tiempo en un programa de televisión en donde se trataba de hablar de la disponibilidad de energía en el país, pero mencionando las capacidades instaladas en nuestras dos grandes centrales. Sí. Por eso quiero hablar de la capacidad instalada y de lo que realmente interesa. La capacidad instalada son las máquinas paradas que están disponibles. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de la capacidad instalada de Itaipú. Nosotros sabemos que Itaipú tiene 20 turbogeneradores. Sí. Redondeando, no vamos a dar valores así tan puntuales. Cada turbina generador puede producir cerca de 700 megawatts, Claro. transformado después en energía. Uh-huh. Entonces, si 700 multiplicamos por 20, tenemos 14.000 megawatts. Uh-huh. De eso la mitad nos correspondería a nosotros, serían 7.000. Sí. Entonces, Paraguay tendría capacidad instalada de 7.000 megawatts en Itaipú. Claro. Hoy estamos en una demanda máxima de 5.500 megawatts. Nos sobrarían todavía 1.500 antes de llegar a la capacidad instalada máxima de Itaipú. Correcto. Pero ¿por qué observo la capacidad instalada? La capacidad instalada no produce energía. La capacidad instalada te dice la capacidad en máquina que vos tenés para producir. Sí. ¿Y qué hace falta para producir? El combustible. Uh-huh. ¿Y quién es el combustible? El agua. Correcto. Entonces me quiero ahora centrar en el agua disponible para que esta capacidad instalada de Itaipú pueda producir. Entonces vamos a mirar la historia de afluencia del río Paraná. Sí. Encontramos en su historia afluencia máxima, afluencia media y afluencia mínima. Sí. Entonces, para ser más coherente, vamos a tomar la afluencia media, porque la afluencia máxima ocurre cuando tenemos estos fenómenos atmosféricos excepcionales como el Niño, la Niña, donde podemos tener exceso de agua, tenemos seca. Bueno, entonces vamos a considerar la afluencia media de Itaipú. Sí. La afluencia media de Itaipú es 11.900 metros, 860 metros cúbicos por segundo. Ya. ¿Cuánto necesita una turbina para poder producir valores nominales? O sea, que lo que él tiene la capacidad para producir los 700 Los 700. megawatts, necesita 690 metros cúbicos. Sí. Entonces, si nosotros agarramos, multiplicamos 690 por un número determinado, si multiplicamos por 20, ya se nos va ya por los 13.000 y tanto, y nuestra media 11.000 O sea, está por debajo. está por debajo. La media está por debajo. O sea que, Y no hay un mecanismo de regulación de... espera, vamos a llegar ahí. Sí. Entonces, si yo quiero decir cuánto dispongo en Itaipú, coherentemente tengo que tomar
estos dos valores, Mm, la potencia nominal de la turbina y la necesidad de combustible de agua. sí. O sea que lo principal necesitamos, vamos a redondear para no entrar en 690 y tal, 700 metros cúbicos por segundo. Ujú. Si nosotros necesitamos 700 metros cúbicos por segundo, podemos producir con 16 y un poquito de Ujú. generadores en Itaipú. Ujú. 20, podemos hacer esa regulación que vos estás diciendo, podemos hacer y hacer producir 20, pero bueno, nosotros vamos a hablar de valores medios porque eso es lo que realmente Claro. interesa en el tiempo que estamos analizando. Entonces, Itaipú nos puede suministrar 16, 16 turbinas Turbina. Eso es lo que con el tiene la agua eficiencia. media que recibe. Sí. En épocas que tengamos el fenómeno La Niña, donde hay agua, Sí. donde no hay agua, Ujú. nosotros si miramos la historia vemos que Itaipú no pudo generar más que con 7, 8 turbinas. Claro. Ujú. Y hay épocas del Niño en que hay mucha agua, podemos generar las 20 y todavía derramar agua por el vertedero. Pero esos son fenómenos que se repiten, creo que cada 4, cada 6 años. Sí. Por eso es que no podemos tomar como referencia ni afluencia máxima ni afluencia mínima. Por eso tomamos afluencia media. Ustedes esos estudios, Carlos, realizaban en Itaipú Por regularmente, supuesto, día por día. claro. Por eso es O sea, que, existen datos como para claro, se probar. tiene todo. Eso es que nosotros en Itaipú veíamos cómo optimizar el uso del agua, ¿eh? Sabemos bien que la demanda de energía también tiene valles y puntas. Entonces veíamos en el valle, dejábamos máquinas fuera, acumulábamos agua para que en la punta donde necesitaríamos más máquinas, había más Claro. agua disponible. Entonces todo eso forma parte del sistemas de operación de los embalses. Correcto. Y es una cosa muy importante que vamos a hablar levemente después, porque hay algunos especialistas que dicen, no se olviden que tenemos que negociar el anexo C y tenemos que meter el agua que llega en Itaipú, cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Correcto. Anexo C es la parte económica Sí. del tratado. Agua es operación, es otra exigencia, otra, otros requisitos que se tiene que tener en cuenta. Y algunos dicen el Brasil no puede atajar el agua arriba. Quítense eso de la cabeza. Mm. Quítense. Para el Brasil lo mejor es que haya agua máxima en Itaipú, porque Itaipú alimenta su principal centro industrial. Alimenta a San Paulo. Sí. Entonces, el Brasil siempre va a querer más Sí. agua en Itaipú. Que nos van a atajar. Sí. Qué estupidez que dicen eso, pseudo especialistas. Sí. Y jamás que van a meter eso dentro de las negociaciones del anexo. O sea, Carlos, la capacidad instalada es 20 turbinas de 700 cada Capacidad instalada. capacidad instalada. Y la capacidad de Y la generación capacidad de generación se reduce por por la por afluencia la afluencia de agua que llega al embalse. que lleva el embalse, que es Ah. 11.000 más o menos. 11.960. Necesitamos ese 14 No, para no, llenar. exacto. ¿Está bien? O sea, siempre en promedio es bueno calcular que se produce menos. Valores medios, por eso es que Valores medios, tomamos que afluencia son los media. valores que te deben que pueden dar lugar a tener una opinión seria acerca de que va a haber crisis, no va a haber crisis, va a haber crisis. Exactamente. La crisis va a producirse por falta de energía, no por falta de capacidad de instalada. potencia. Sí, Bueno, ese es el caso de Itaipú. Vamos ahora al caso de Yacyretá, sí, que también tiene 20 turbinas de 155 megavatios cada uno. cada uno. Es bien menor luego que Bien menor. Para decir por qué es tan bien menor, entonces vamos a hacer. Itaipú tiene una diferencia, el Salto tiene una influencia tremenda sí, en las
en las turbinas verticales. Mm. En Itaipú hay un salto de 100 metros, Sí, ponele. En Yacyretá el salto de 21 metros. 21 metros. Exacto. Entonces, por eso es que es tan menor la capacidad de generación de Yacyretá, 21 metros. Tiene 20 máquinas. ¿Cuánto es la afluencia media Mm. En en Yacyretá. Yacyretá? Creo que hay algunos ríos, arroyos que llegan entre Itaipú y Yacyretá y el valor medio es de 12.000 12.000 la metros afluencia, cúbicos. metros cúbicos por segundo. Mm. Ahora tenemos 20 máquinas. Mm. ¿Cuánto necesita cada máquina para producir valor nominal? Mm. Redondeando, Sí, 800 metros cúbicos cada máquina. cada máquina. Mm. 800, Itaipú era 700. Sí, 800 metros cúbicos. Entonces, vamos a hacer ahora 800 multiplicar y dividir y vamos a ver que con la afluencia a Yacyretá 16.000. tenemos, ¿eh? 816.000 se van a ir por 20. No, pero necesitaría 16.000. La afluencia es 12, la 12. afluencia media. Ah, claro, la media es 12. Entonces vemos que Ahí en se pierde más Yacyretá todavía. vamos a necesitar, o sea que vamos a disponer de menos Sí, unidades generadoras. Por eso es que vemos siempre, y a veces quien no entiende va a decir, ¿pero por qué Yacyretá solamente produce 1.000 y algo? mm, Lo normal sería que produzca 3.600, pero sí, no hay agua para producir claro. eso. Aquí también tenemos que hacer la misma cosa del manejo que se hace en Itaipú. Hay horas que tenemos que quitar máquina, acumular agua, o en hora de máxima demanda meter más Mm. agua, etcétera. Entonces, en Yacyretá vamos a redondear, si necesita, si hay 12, necesita 8, Mm. tendríamos, ¿cuánto? 15 turbinas. Sí, Y las 15 turbinas es lo que nos da ese 1.000 y algo que viene a Paraguay, que puede venir en Paraguay como la mitad de la energía la, producida. la mitad de lo que se produce en Eh, total. Entonces no vamos a sumar capacidad instalada de Itaipú y Yacyretá, 7.000 más 1.600, 8.600, Mm, cuando en realidad capacidad de producción de energía estamos un poco más de los 6.000 y algo. mm, Y estamos utilizando hoy en nuestra hora de máxima demanda 5.400, 5.500. Y esto va creciendo. Entonces, ritmo mucho más acelerado y del que sí, se tenía y, antes. De y 18%, ¿a cuánto creció? Ahora, ¿cuánto crece no, el ahora creo consumo? que el consumo subió cuando llegó a 5.500, subió creo que 21%. 21%. Ahora creo que están tratando de bajar a Bajar. 10, a 12, Ujú. porque es un consumo imposible de Sí, aguantar. Si continuamos con ese crecimiento, la crisis vamos a tener fin del año que viene. claro. Entonces, es importante entender que la crisis es real, que no estamos teniendo alternativas que nos van a minimizar a corto plazo, porque las únicas que nos podrían permitir, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo una política de uso racional de la energía que disponemos. No tenemos ni leyes de uso racional de energía. Claro. Entonces, no tenemos pensado nada para Mm, producir con nuevas fuentes generadoras. Si mm, vamos a esperar que esta biomasa de Concepción nos va a suministrar 100 más a la Ande y mm, el resto va a utilizar la que está quemando, ahí va a atender la demanda de su claro. industria. Ujú. Entonces, es crítica la situación. Tenemos que despertarnos, hacer algo y pronto. Y no vayamos a querer siempre estar ofreciendo a Paraguay es un país
de energía ilimitada no es cierto. Vamos a caer en una profunda crisis y más rápido que nada si no hacemos. Carlos, hay una mala noticia. No se van a tomar las medidas apropiadas a tiempo. Vamos a tener que comprarle energía probablemente al Brasil para cubrir en el 2028. En 2 años me dice que No, no digo 2028. Vamos a mantener esa proyección que hacen la gente 2030. Para no sentar en alarmista. 2030 yo creo que sí se estarían haciendo cosas. Porque es cuestión de decisión política. Bueno, pero eso Ahora si no, no comienza pero hoy, ahora no comienza. existe. Y ahora no existe. Pero si comienza en el 2030, se va a poder generar en 2035, 2036. Sí, sí. Entonces, tendríamos que Pero está la tomar ese... alternativa, que es la que a mí me tranquiliza más, de ordenar la compra de 2 centrales nucleares que podrían De instalarse 500 y megawatts, por ejemplo. digamos que darte un tiempo mayor para que vos construyas ese complejo hidroeléctrico y una serie de cosas, ya por parte de gobiernos que miden con responsabilidad lo que está pasando. Y te digo esto porque se ha hecho, vos sabés que China tuvo historias de hambrunas, por un tiempo ocurrió a Mao Zedong fabricar todo de hierro y se abandonó la agricultura y vino años de hambre, hambre donde incontenible y murió mucha gente. O sea, se han tomado medidas, y por lo general son medidas políticas. Si acá se tomasen las medidas políticas a tiempo, aquella vez que vos diste tu primer discurso en el Congreso, alertando sobre la crisis económica que se venía, ¿cuántos años pasaron? Y eso fue 12 años. no, eso fue al inicio del gobierno de Carter. Y en el 13, hace 13 años. No, 9 pues subió luego. Ah, cierto, Sí, en el 13. en el 13, En el 13, son 13 años atrás. 13 O años sea, atrás. si en ese momento se hubiese tomado eso en serio, a lo mejor estábamos reconstruyendo las soluciones para No, esa la cuestión. energía pues es algo que nunca va a sobrar. Nunca va a Siempre sobrar, se va a pero querer. tú sabes que yo tenía un buen asesor, un consejero. Creo que era el mejor, el que tenía un mejor asesor en el campo energético. Y él me enseñó una cosa que a mí siempre me tranquilizó, que yo creo que ocurre en todo el mundo menos acá. Me dice él, Roberto, el consumo de la energía crece igual que el Producto Interno. No. En otros países sí. Sí, en otros países puede ser, pero aquí no. Sí. No, ya sé, él me estaba mostrando a nivel mundial. Y yo me tranquilicé. Después dije, bueno, acá, eh, eh, porque algo raro es que nuestra economía crezca muy por debajo del consumo energético. ¿Sí o no? Y sí, pero tenemos que ahora mencionar que vienen esos inversionistas y grandes consumidores a instalarse en Paraguay. Que Esto es no la crean suite, fuentes de trabajo, utilizan mucha mucha energía, energía y sí, y se han vendido para eso, para esa por economía. supuesto, ese es una cosa que hay que analizarlo bien también, porque escuché el otro día al presidente de la ANDE mencionar que había un inversionista que quería 1000 megawatts Ujú. en el tiempo, ¿verdad? Sí, Y yo digo lo siguiente, si alguien quiere 1000 megawatts, no va a poder obtener de la ANDE. Ese tiene que hacer su propia claro. fuente generadora. Ujú. Sí, Y ese tiene que pensar más seriamente en la energía nuclear o entonces instalarse cerca de un ¿verdad? río donde Inclusive pueda, que te produzca más y vende el resto y y lo claro, pagan y sin la problema. ANDE, porque la ANDE siempre va a necesitar más, más y más, Claro. nunca va a necesitar menos, que la energía es materia prima de todo en el mundo. Por Ujú. eso es que este tema del estrecho de Hormuz y eso todo es falta de Claro. energía. Sí, Claro que no estamos hablando de energía renovable, pero claro. el petróleo es la principal energía que mueve el mundo hoy. Totalmente muy a todo el mundo. Exacto. Entonces, disponer de energía es la misma cosa que disponer oro puro en el país. Ujú. Tuvimos la oportunidad de Paraguay
sea uno de los países que iba a disponer. Lastimosamente, la visión de Sí, nuestra es que le trata de empresa explicar a alguna no gente que fue en ese sentido. insiste en el tema de que Paraguay es el país con más energía en el mundo. ¿Sí? Por cabeza, por esto, por aquello. Y eso ya es medio historia. Ahora nosotros estamos bajo una fuerte presión de una crisis que parece va a ser imposible de contener. Y no, eso ya se viene, no hay alternativa. Lastimosamente, la que hablamos como alternativa no se habla. Escuché que la Universidad Nacional está otra vez creando su departamento de energía atómica, otra vez creo que asociarse a este Club Mundial de la Energía Nuclear para la Paz. Me parece fantástico. Me parece que todo eso proviene de estos programas. Por eso a mí me parece fantástico que siempre estemos hablando de este tipo de cosas, Carlos, Sí, porque por más que muchas veces diga, tuvo 120, 130 vistas, yo te puedo asegurar que mucho de lo que se dice en Nexus se está estudiando en ciertos centros de poder. Lastimosamente no tienen la habilidad suficiente como para poner en práctica las soluciones que vos venís proponiendo, no ahora, desde hace 15 años sí, atrás. así Yo mismo, Roberto. recuerdo perfectamente de esas preocupaciones de las que me hablaba cuando yo era consejero de Yacyretá y vos eras el director, Sí, ¿sí? Hablamos 100 veces, ese tipo de imagínate cosas. que nosotros teníamos en mano construir dos. Sí, Ñacuá, que íbamos a terminar en 4 años, hoy sí. está 30% transcurrido Y casi encima 20 se años. hizo verticalmente, y eh, lo cual puede ser un riesgo para la, sí, y ya habíamos obtenido el ok de la Argentina para proyectar Corpus. me acuerdo. Es más, teníamos lo que es la Argentina para que el uso de lo producido en el Añacuá sea exclusivamente dentro del Paraguay. También, claro, podía ser. Se hizo muchas cosas. Y cerramos este episodio aquí y en el próximo episodio, Carlos, ¿qué tema abordamos en concreto? Y bueno, vamos a abordar de un tema también en base a manifestaciones de algunos especialistas que dicen que el tratamiento del anexo C tendríamos que tratar la cuestión del agua. Mm. No De la sé, esclusa, ¿no? Del del agua, agua, del agua. del Teníamos, agua. teníamos que asegurar que venga agua a Itaipú. Realmente es una afirmación porque no conoce el tema Claro, y queremos suena aclarar un poco. descabellada, pero de todos modos, sobre este punto vamos a volver en el próximo episodio.